En este momento estarás escuchando. Tenían dones, hacían milagros y aún así se perdieron. Este mensaje es traído de parte del Mike Morisco, inspirado por el Espíritu Santo. Comencemos leyendo Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vivimos en una época donde muchos admiran los dones, los milagros, las profecías y las manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, Jesús enseñó una verdad incómoda. Es posible tener dones y no ser salvo. Es posible profetizar y perderse. Es posible predicar y no tener salvación. Es posible echar fuera demonios y ser usado por Dios, y aún así no entrar al reino de Dios. Lamentablemente, el infierno estará lleno de personas religiosas, supuestamente cristianas, líderes, ministros, músicos cristianos, profetas y muchos que hicieron grandes prodigios en el nombre de Jesús, cristianos que hicieron milagros, sanidades, expulsaron demonios en el nombre de Dios, pero que al final no eran salvos. Esta es la triste realidad, la verdad que incomoda. Dice su palabra que muchos me dirán, o sea que no serán pocos, serán muchos. Con todo esto, mi intención no es predicarles que los dones no son importantes, pero la verdad es que jamás podrán sustituir una verdadera relación con Dios. Hoy hablaremos de 5 puntos importantes relacionados a este tema juntamente con 3 personajes de la Biblia, la cual respalda la palabra de hoy. Te pido que abras tu corazón y si Dios te habla a través de la palabra de hoy, no endurezcas tu corazón. Recuerda que mientras hay vida, hay esperanza. Comenzaremos con el primer punto. Los dones no son la evidencia definitiva de la salvación. Lo que acabamos de leer en Mateo, en el versículo 22, nos da a entender que este mensaje es directamente para todo cristiano que asiste a la iglesia, para todo aquel que sirve en la obra del Señor, que incluso tiene dones espirituales, los cuales le permiten hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Si observamos bien lo que estos hombres dijeron: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Estos hombres tenían dones, tenían autoridad espiritual. Dios los había usado poderosamente. Pero vemos que al estar delante de Él en el día del juicio, Jesús no les cuestionó si hicieron milagros, sino que les dijo: Nunca os conocí, a pesar de haber hecho grandes cosas en sus ministerios. El problema no era la falta de dones, el problema era la falta de relación con Dios, la falta de obediencia a sus mandamientos. Esto nos da a entender que no eran para personas inconversas que no conocían a Dios, sino todo lo contrario, eran supuestamente cristianos que obraban en la obra del Señor. En su palabra dice que en aquel día le dirán: Señor, Señor. Mientras en el versículo 21 dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy en día existen muchas personas que se llaman cristianos simplemente porque van a una iglesia y cantan alabanzas a Dios. Pero la realidad de ser un hijo de Dios verdaderamente es que no solo basta con ir a la iglesia y cantar alabanzas al Señor, sino que se requiere aún mucho más que solo hacer obras en su nombre. Sabemos bien que la salvación es por gracia, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Veamos qué dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe, dice su palabra. Aunque no son por obras que obtendremos la salvación, sabemos que el resultado de esa salvación es una vida de obediencia a su palabra. Así que lo que Jesús nos quiere dar a entender en Mateo es que Dios puede usar a una persona para bendecir a otros sin que esa persona esté viviendo correctamente delante de Él. Esa misma persona que hace milagros y sanidades puede que no sea salva verdaderamente porque puede estar llena de dones, pero lamentablemente sin salvación.
El don no es prueba de la aprobación, pero el carácter a la obediencia, no al hombre, sino a Cristo, sí lo es. El primer ejemplo que pondré será sencillo y claro para que comprendamos con claridad. Judas. Judas fue un hombre con ministerio, pero sin conversión. Lucas 9 versículos 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí claramente vemos que Jesús reunió a los 12. Jesús envió a los 12. Esto incluye a Judas. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, dice su palabra. O sea, quiere decir que Judas recibió la misma autoridad que Pedro, la misma que Juan, la misma que Santiago, la misma autoridad que cada uno de los discípulos. Judas predicó, sanó enfermos, expulsó demonios, pero aún así terminó perdido. A pesar de que hizo todo esto, Jesús lo llamó el hijo de perdición, de acuerdo a Juan 17, versículo 12. Judas tuvo ministerio, autoridad y experiencias sobrenaturales, pero nunca entregó verdaderamente su corazón. Los dones no transforman el carácter. Solo una relación genuina con Cristo puede hacerlo. El segundo personaje bíblico será Saúl. Saúl fue ungido por Dios, pero por causa de su desobediencia fue rechazado. En 1 de Samuel 10, versículo 10 nos dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí vemos claramente que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Saúl experimentó el poder de Dios, profetizó, fue usado por Dios. Sin embargo, con el tiempo comenzó a desobedecer. Entonces, en el capítulo 15, versículos 22 y 23, vemos al profeta Samuel exhortando al rey Saúl. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El profeta Samuel sabía que el rey Saúl tenía unción, pero no obedecía a Dios. Tenía experiencias espirituales, pero no sometimiento. Con esto aclaro que es importante conocer lo que Dios nos quiere enseñar, el mensaje verdadero que Dios quiere que obedezcamos. Porque así como el profeta joven anónimo fue engañado por un profeta viejo, sometiéndose a lo que el profeta viejo le decía, con supuesta revelación de Dios, asimismo nos pudiera pasar el día de hoy al someternos a alguien con autoridad pero sin fundamento bíblico. Por eso es importante conocer, escudriñar la palabra de Dios para no caer en los engaños del manipulador. Pero la verdad es cierta. Dios valora más la obediencia a su palabra, a los mandamientos, que los dones que puedas tener. El tercer ejemplo es Balaam, un profeta con dones, pero con un corazón corrupto. En el capítulo 22 del libro de Números vemos cómo Balaam tuvo 3 encuentros con el ángel del Señor. Balaam escuchaba la voz de Dios, profetizaba, recibía revelaciones. Incluso anunció la venida del Mesías, de acuerdo al capítulo 24, versículo 17. Una de las profecías mesiánicas más hermosas del Antiguo Testamento. Sin embargo, amaba el dinero, amaba la fama, amaba la recompensa. En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15 vemos cómo Pedro nos habla sobre el camino de Balaam. Leamos y dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Pedro habla de el camino de Balaam. Balaam tenía revelación, pero no tenía un corazón correcto. Así que los dones pueden coexistir en un corazón contaminado. Ya aclaramos el primer punto. Los dones no son la evidencia definitiva de la salvación, y les mostré 3 ejemplos claros en relación. Ahora analizaremos 4 puntos importantes sobre este tema. Segundo punto, los dones son importantes, pero no son lo más importante.
Algunos, al escuchar esto, podrían pensar, entonces los dones no importan, pero eso también sería un error. La Biblia nos enseña que los dones son necesarios. Leamos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra de Dios es clara. Nos enseña que los dones son para provecho. Provecho para edificar la iglesia, confirmar la palabra, bendecir a otros e incluso para ganar almas. Así que Dios quiere una iglesia llena del Espíritu de Dios, lo cual trae consigo dones. En Primera de Corintios 14, 1 nos dice su palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo no desprecia los dones, sino que los anima, los promueve como algo que debemos buscar continuamente. En el tercer punto, la palabra de Dios nos enseña que hay algo más grande que los dones. Primera de Corintios 13, versículo 1 al 3. Pablo nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo nos enseña sobre todos los dones que pudiéramos tener, como el don de profecía, el don de entender misterios y ciencia y el don de tener fe. Él nos enseña que de nada sirve tener estos dones si no hay amor. Quiere decir que existen aquellos llenos de dones, pero sin amor, aquellos que incluso reparten sus bienes, pero sin amor, aquellos que están dispuestos a entregar sus cuerpos para ser quemados y aún lo pueden hacer sin amor. Pablo nos enseña que el amor vale más que los dones que pudiéramos tener. ¿Pero por qué? Porque los dones son herramientas, mientras tanto el amor es la evidencia del carácter de Cristo. Uno de los frutos que identifican a un hijo de Dios es el amor. En este cuarto punto aclararemos que existen tres cosas más importantes que el tener dones. Así que hazte esta pregunta: ¿qué es más importante que los dones? Número 1, la salvación. Lucas 10:20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los discípulos, después de haber visto el poder de Dios, al mirar que en el nombre de Jesús se sujetaban demonios, regresaron emocionados. Sin embargo, Jesús les aclara que no se deben emocionar más por los dones que por la salvación. En segundo, la santidad. La santidad está por encima de los dones. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claramente su palabra no dice: sin dones nadie verá al Señor. Dice: sin santidad. Este versículo nos enseña la importancia de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea que hay de aquellos que en lugar de seguir la paz buscan pleito con sus hermanos. Hay de aquellos que en el lugar de santidad buscan los placeres terrenales. Ahora veamos que la obediencia es más importante que el tener dones. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántas de las veces como cristianos no olvidamos guardar los mandamientos de Dios? La palabra de Dios no habla sobre tener guardados los mandamientos en un cuadro, en un librito y cargarlos, no. Cuando la palabra de Dios nos habla sobre guardar, se refiere a ponerlos en práctica, se refiere a obedecerlos. La obediencia al final del día es la evidencia de una relación verdadera con Cristo. Por último, el último punto, pero no menos importante, es que la iglesia debe buscar ambas cosas, tanto la obediencia como el obtener los dones espirituales. Es importante no caer en ninguno de los dos extremos, tanto como el solo obedecer y no tener dones, o el tener dones y no obedecer. Vienen siendo decisiones graves delante de Dios, porque el buscar dones sin santidad produce cristianos espectaculares en público pero vacíos en privado, la cual Dios desechará diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Al igual que el rechazar los dones, venimos cayendo faltos delante de Dios, así como en la parábola de los talentos. El siervo de un talento no malgastó,
No lo perdió, no lo vendió, simplemente lo enterró. Muchas iglesias y creyentes hacen lo mismo. Aman a Dios, desean obedecer, pero han enterrado los dones espirituales, han enterrado la fe para los milagros, han enterrado la búsqueda del Espíritu Santo, han enterrado la evangelización, han enterrado el servicio. Y cuando el Señor regresó, dijo: siervo malo y negligente. No porque robó el talento, sino porque no lo usó, porque el rechazar los dones produce iglesias secas y sin poder. La voluntad de Dios es tener poder y santidad, tener dones y obediencia, que hagamos milagros y tengamos carácter y sobre todo que tengamos unción y consagración. En conclusión, Judas tuvo dones, Saúl profetizó, Balaam recibió revelación, los hombres de Mateo 7 hicieron milagros, pero ninguno de esos privilegios garantizó su salvación. Los dones son importantes, son bíblicos y necesarios, pero los dones nunca reemplazarán la obediencia, la santidad, el arrepentimiento y la comunión con Dios. Cuando lleguemos delante de Cristo, Él no nos preguntará: ¿cuántos milagros hiciste? ¿Cuántas profecías diste? ¿Cuántos demonios expulsaste? Sino la gran pregunta será: ¿me conocías realmente? Porque es mejor entrar al cielo sin reconocimiento humano que impresionar a multitudes y escuchar aquellas terribles palabras: nunca os conocí, apartaos de mí. Por eso debemos buscar los dones, pero nunca olvidar que la mayor evidencia de un verdadero creyente no es el poder que manifiesta, sino la vida que vive en obediencia delante de Dios. Si te gustó este mensaje, te invito a que sigas esta cuenta y compartas este mensaje con alguien para que sea de gran edificación para sus vidas. Su amigo Mike Morisco. Dios les bendiga.